Bienvenidos a la Caja del Misterio. Esta noche, nos sumergiremos en la oscura y retorcida mente de uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia, John Wayne Gacy, el hombre que escondía el horror bajo la máscara de un payaso sonriente. ¿Qué llevó a Gacy a cometer actos tan atroces? ¿Cómo funcionaba su mente? ¿Nació con instintos asesinos o fueron las circunstancias las que lo convirtieron en un monstruo? Acompáñanos en este viaje aterrador a través de su psicología y sus crímenes más macabros. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el abuso y el rechazo. Su padre, un hombre alcohólico y violento, lo menospreciaba constantemente, llamándolo marica y débil. Esta relación de abuso generó en Gacy un profundo deseo de aceptación y control, dos factores clave en su futura evolución criminal. Los estudios sobre asesinos en serie han demostrado que la infancia juega un papel fundamental en la construcción de una mente criminal. Gacy creció en un ambiente de miedo e inseguridad, aprendiendo desde pequeño que el afecto era algo inalcanzable. Esto pudo haber desarrollado en él una necesidad patológica de poder y dominio sobre otros. Desde joven, mostró signos de desviaciones psicológicas, mentía compulsivamente y fantaseaba con una realidad alternativa en la que él era alguien importante y respetado. Su aislamiento y problemas de salud lo alejaron de los demás niños, aumentando su resentimiento hacia la sociedad. Con el tiempo, Gacy aprendió a ocultar su lado oscuro bajo una apariencia de hombre respetable. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en un ciudadano modelo. Era un empresario exitoso y un miembro activo de su comunidad, conocido por sus actos de caridad y su participación en eventos sociales. Pero detrás de esta máscara de normalidad, acechaba un depredador despiadado. Gacy desarrolló una obsesión por los jóvenes varones, a quienes veía como objetos de su dominio. Su necesidad de poder y control lo llevó a manipular, engañar y, eventualmente, asesinar sin remordimiento. Su personalidad era un reflejo clásico de un psicópata, carismático, manipulador y sin empatía alguna por sus víctimas. Entre 1972 y 1978, Gacy llevó a cabo una serie de crímenes que dejaron una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su modus operandi era meticuloso y perverso. Utilizaba su fachada de buen ciudadano para atraer a jóvenes con promesas de trabajo o dinero. Una vez en su casa, lo sometía a un juego sádico de dominación y tortura. Uno de sus métodos más aterradores era su truco de las esposas. Convencía a sus víctimas de que se dejaran esposar, asegurándoles que se trataba de un simple truco de magia. Pero una vez esposados, les revelaba la verdad con una frase escalofriante: el truco es que nunca podrás quitártelas. A partir de ese momento, el horror comenzaba. Las víctimas eran sometidas a brutales torturas físicas y psicológicas. Gacy se veía a sí mismo como un dios todopoderoso, disfrutando del sufrimiento de aquellos que caían en sus garras. La violencia culminaba en estrangulamientos despiadados, un acto que le otorgaba la máxima sensación de control. Enterró 26 cuerpos bajo su casa, en un espacio reducido conocido como el crawl space. Cuando se quedó sin espacio, comenzó a arrojar los cuerpos al río Des Plaines, deshaciéndose de las evidencias de su sadismo. Para él, estos jóvenes no eran personas, sino simples desechos. Los expertos en criminología han analizado el perfil de Gacy y han llegado a una conclusión inquietante: era un psicópata con una personalidad narcisista extrema. No sentía culpa ni remordimiento, y veía sus crímenes como un juego de poder en el que él siempre debía ganar. Un rasgo fascinante de su psicología era su capacidad para compartimentar su vida. Mientras cometía asesinatos, también era un ciudadano ejemplar. Su mente era capaz de separar sus dos mundos sin ninguna dificultad. Incluso en prisión, nunca admitió la gravedad de sus crímenes. Alegaba que las muertes no eran su culpa y llegó a decir que otras personas habían matado a los jóvenes y escondido los cuerpos en su casa. Otro aspecto aterrador era su falta de empatía. Para él,
La vida humana no tenía valor si no le servía para satisfacer su necesidad de dominio. Este rasgo es común en los asesinos en serie más sádicos, quienes ven a sus víctimas como meros objetos. El 11 de diciembre de 1978, cometió un error fatal. Robert Ballest, un joven de 15 años, desapareció después de mencionar que iba a encontrarse con un hombre para una oferta de trabajo. La policía siguió la pista hasta Gacy, y una serie de pruebas comenzaron a revelarlo todo. Cuando los oficiales registraron su casa, encontraron evidencias inquietantes, objetos pertenecientes a varias víctimas, fotografías y, finalmente, los cuerpos enterrados en el crawl space. La verdad salió a la luz, y con ella, el horror indescriptible de sus crímenes. En 1980, Gacy enfrentó un juicio que capturó la atención mundial. Se intentó argumentar que estaba loco, pero los psicólogos forenses concluyeron que no era el caso. Gacy sabía perfectamente lo que hacía y lo disfrutaba. Fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Pasó 14 años en prisión, donde nunca mostró remordimiento. Se dedicó a pintar, vendiendo cuadros de payasos que se convirtieron en piezas de culto macabro. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado por inyección letal en 1994 fueron: "Bésenme el trasero". Incluso en la muerte, mostró el mismo desprecio por la vida humana que lo caracterizó toda su vida. La historia de John Wayne Gacy sigue causando escalofríos hasta el día de hoy. Su caso es estudiado por criminólogos y psicólogos como un ejemplo de cómo el mal puede ocultarse a plena vista. Fue un hombre que vivió en dos mundos: el de la normalidad y el de la perversión absoluta. Su historia nos deja una pregunta inquietante: ¿cuántos más como él caminan entre nosotros, escondidos tras sonrisas amables? John Wayne Gacy fue más que un asesino, fue la personificación de la maldad oculta. Su historia es un recordatorio de que el verdadero horror no siempre viene en forma de monstruos de cuentos, sino en la figura de aquellos que parecen ser personas comunes. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que su psicología pudo haberse detectado antes? Déjanos tu comentario y suscríbete a la Caja del Misterio para seguir explorando las historias más oscuras y perturbadoras de la humanidad. Hasta la próxima.